El concepto de contracultura teóricamente es entendido como una serie de movimientos sociales, políticos y culturales de carácter global, caracterizados por la oposición de los valores culturales e ideológicos establecidos en una sociedad. Esto quiere decir que si una sociedad va en esta dirección, la contracultura nos orienta en este sentido. Pero entonces vos te preguntas cuáles son estos movimientos y por qué se generan. De entrada, debes saber que a lo largo de la historia nos encontramos con un sinfín de manifestaciones contraculturales. En el siglo pasado, por ejemplo, esta serie de movimientos, influenciados por la forma de pensar de los jóvenes y su manera de ver y percibir su entorno, originan los 60s el hipismo, caracterizado por unir a jóvenes, adultos e incluso personas mayores, en contra de esta manera cuadriculada de disponer del mundo, característico de generaciones pasadas. Este también puede ser considerado como un movimiento, o más específicamente como un movimiento contracultural. En este punto comienza a tomar fuerza el discurso separatista de aquella sociedad organizacional y sus costumbres que poco y nada representaban el inmenso deseo de libertad propio de los jóvenes de la segunda mitad del siglo XX. Pero para comprender el propósito de este movimiento es necesario primero entender el contexto en el cual se origina su nacimiento. De esta manera nos trasladamos a los Estados Unidos del siglo XX, quien inicia este periodo con una serie de luchas internas por su territorio entre estadounidenses y Creek, quienes eran tribus indígenas originarias de los Estados Unidos. A esto se le suma la guerra fronteriza, las ocupaciones estadounidenses, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Primera y Segunda Crisis del Estrecho de Taiwán y la Guerra de Vietnam. Todo esto nos dio una cuarta parte de la participación bélica estadounidense en este intervalo de tiempo. A partir de aquí, podemos concluir que los Estados Unidos entran en guerra y no se detienen. Pero hay un punto de quiebre, y ese punto es Vietnam, pues ocurre en el contexto histórico de emancipación de los jóvenes que mencionábamos anteriormente. Ese hipismo, ese levantamiento de voz de las juventudes, ese basta, basta de guerra, basta de Kennedy, basta de esta sociedad. Y es así como nos muestran que la expresión contracultural va más allá de ir en contra del sistema, y aunque es esta la manera en que comúnmente se manifiesta, lo entendemos como un proceso, del cual el primer paso es justamente identificar el sistema y junto a él unas causas del mal. Luego, plantear un camino, o en otras palabras denominado vía de salvación. Todo esto en torno a una meta, un objetivo, un propósito que nos una como seres dignos, racionales y rebeldes. Podemos decir que el hippie reinventa la sociedad reinventándose como individuo y ubicándose por debajo de los cánones sociales, políticos y culturales. Y es esta precisamente la definición de underground, por debajo de. Y entonces te das cuenta que el nacimiento de tribus urbanas como el rock y el punk son formas de underground, pero también son expresiones contraculturales. El underground en sí mismo es una expresión contracultural, un mundo invisible para personas diferentes. Decía Bátimo, este proceso de liberación de las diferencias no es precisamente el abandono de toda regla, y se cumple. Manifestaciones históricas como la Revolución Francesa, la Marcha de la Sal, Mayo del 68 e incluso el 8 de marzo son ejemplos de contracultura y parten de un llamado a la dignidad humana, al abandono de las desigualdades y el retorno de un discurso olvidado en el espacio, en el asesinato de líderes sociales, en el silencio del pueblo. Y este discurso no es más que la búsqueda de una solidaridad global.